La mayoría de las personas cree que su vida real comenzará pronto, no hoy, por supuesto. Hoy consiste principalmente en correos electrónicos y lavar la ropa, pero pronto empezarán la novela o el negocio, o tal vez se convertirán en esa versión de sí mismos que se despierta más temprano y hace ejercicio. Pronto se convertirán en la persona cuya vida siguen guardando como referencia, pero mientras tanto observan. Y por ellos, claro, me refiero a la mayoría de nosotros. Observamos a personas mudarse a ciudades que no hemos visitado, observamos a personas enamorarse en apartamentos con muy buena iluminación, observamos a personas crear empresas, renunciar a trabajos, entrenar para maratones y explicar sus rutinas matutinas como si las mañanas fueran algo que requiriera estrategia. Y lo extraño es que esto se ha convertido en una forma perfectamente aceptable de pasar la vida, observar a otras personas aparentemente vivir la suya. Es muy convincente, en gran parte porque parece el comienzo de una historia, y la mayoría de nosotros, si somos honestos, sentimos que todavía estamos esperando que la nuestra comience. Lo peculiar de esperar que tu vida empiece es que se siente extremadamente responsable, incluso maduro. La gente dice cosas como, solo necesito resolver algunas cosas primero, lo cual suena razonable, porque siempre hay cosas que resolver, dinero, principalmente, o tiempo. O esa sensación vaga pero persistente de que aún no eres la persona que debería estar haciendo eso. La extraña suposición aquí es que eventualmente llegará un momento en el que sí lo serás. Habrá una versión de ti mismo un poco más organizada, más segura y definitivamente más preparada para empezar. Ese yo del futuro es muy capaz, pero por desgracia, también es ficticio. Sin embargo, pasamos una cantidad sorprendente de tiempo preparándonos para él. No es que la gente sea perezosa, más bien, están viviendo una especie de borrador de sus vidas. Guardan la vajilla buena para más adelante y posponen los riesgos interesantes. Mientras tanto, el presente continúa de manera decidida, el calendario se llena, las semanas adquieren impulso, los años comienzan a avanzar con una eficiencia ligeramente inquietante. Observar siempre es más seguro, puedes estudiar las decisiones de otros, admirarlas, incluso narrarlas un poco, mientras asumes que tu propia vida se volverá interesante más adelante. Pero la parte incómoda es que no existe un momento separado en el que la historia comienza oficialmente. No hay ninguna señal que indique que la cámara se ha vuelto hacia ti, porque has estado en la escena todo el tiempo. Y esto inevitablemente nos lleva al tema de la muerte. Ernest Becker, antropólogo cultural y escritor del siglo XX, sostenía que la idea de la muerte está constantemente con nosotros. Como escribió en su obra ganadora del premio Pulitzer, La negación de la muerte, la idea de la muerte y el miedo a ella acecha al ser humano como nada más lo hace. Becker sostenía que, si una persona comprendiera plenamente el significado de su muerte inevitable, caería en una ansiedad paralizante. Por ello, los seres humanos desarrollan mecanismos para mitigar este terror. Intentan negar, de alguna forma, que la muerte sea su destino final. Muchos de nosotros nos damos cuenta de que, en palabras de León Tolstoy, mientras vivimos, estamos siendo introducidos en un gran saco oscuro. Nuestros recuerdos más cálidos aparecen y de inmediato regresan al pasado. El olor del mar en primavera, los juegos de la infancia, las tardes luminosas que creíamos eternas. Estos recuerdos que tanto amamos se convierten en simples recordatorios de que algún día debemos morir. Y de repente, el tiempo pasa más rápido que antes. El temor proviene de la naturaleza desconocida e imparable de la muerte. ¿Por qué morimos y qué significa realmente la muerte? ¿Cómo deberíamos vivir nuestra vida? Estas preguntas son quizás las más recorridas de la historia. De hecho, podemos decir que los más grandes pensadores han reflexionado sobre la muerte. Los seres humanos más sabios y talentosos que han existido han intentado abordar este tema, y todos han fallado. Hasta donde podemos ver, existen dos lugares donde podemos buscar una respuesta sobre la muerte: el ser humano y la naturaleza. El ser humano nos ofrece la ciencia, y en el tema de la muerte, la ciencia levanta una bandera blanca. La ciencia puede explicarnos las realidades biomecánicas y fisiológicas de la muerte, puede decirnos qué le ocurre al cuerpo cuando morimos y cómo se descompone con el tiempo. Pero, aunque sea interesante desde un punto de vista académico, esto hace poco por aportar claridad. Más allá de la ciencia, podemos mirar hacia otros lados.
espiritualistas, filósofos, todos han examinado la muerte. Toda esa fuerza intelectual ha sido lanzada una y otra vez contra la muerte y, aún así, no encontramos respuestas. Muchas preguntas, pero ninguna respuesta. Muchas personas escriben sobre algo que no conocen, teorizan bellamente sobre la muerte sin haberla experimentado, es decir, son tan ignorantes como nosotros. Sus escritos son como decoración, hermosos, pero sin función frente a la muerte. Por supuesto, también está la idea de Dios y la religión, que para muchas personas han funcionado como una forma de dar sentido y consuelo frente a la muerte. Sin embargo, este tipo de respuesta no elimina realmente el problema, sino que lo desplaza, ofrece una explicación o una promesa, pero no modifica el hecho fundamental de que la muerte sigue siendo incierta, inevitable y, desde nuestra experiencia, incomprensible. En ese sentido, no se trata de una solución en sí misma, sino de una manera de convivir con lo desconocido. Sin encontrar una respuesta definitiva, podemos recurrir a la naturaleza. En la naturaleza, la muerte no es un final absoluto, sino parte de un ciclo de transformación que genera nuevas formas de vida. Sin embargo, esta explicación tampoco alivia el miedo que surge al pensar en la propia muerte, que sigue siendo una experiencia profundamente individual e irreductible a cualquier sistema. La verdad, según Becker, es que no puede haber respuesta. De hecho, la única respuesta es la desesperanza que sentimos al pensar en la muerte. Así que lo único que podemos hacer es vivir. La única aproximación a una respuesta que podemos encontrar es precisamente esa, la vida. Pero, ¿cómo puede alguien vivir realmente con la muerte acechando, sobre todo, al final de cada día? Muchos filósofos y escritores como Becker han abordado esta pregunta. Sin embargo, a diferencia de las especulaciones sobre la muerte, las reflexiones de un filósofo sobre la vida frente a ella sí pueden ofrecer una dirección más sincera. En 1879, León Tolstoy ya había publicado Guerra y Paz y había asegurado su lugar en la literatura mundial, reconocido como un genio. Nacido en la riqueza y consagrado por la fama, había alcanzado el éxito haciendo lo que más amaba. Y aún así, se sentía completamente insatisfecho. Estaba espiritual y emocionalmente perdido, a pesar de una vida que debería haber producido lo contrario. Fue en ese estado que escribió Confesión. Este ensayo describe su búsqueda del sentido de la vida y la profunda depresión en la que cayó al concluir que la vida carecía de significado. Habla de melancolía, suicidio, depresión, miseria. León comienza describiendo su pérdida de interés en la religión. Afirma que creía en Dios únicamente porque así se lo habían enseñado sus mayores, aunque esa creencia siempre fue inestable. Quizás su única y verdadera religión había sido el arte, por eso buscó sentido en la poesía, la escritura y en los círculos intelectuales en los que se movía. Las personas de su entorno, incluido él mismo, eran bien pagadas y elogiadas por su trabajo. El público los consideraba portadores de verdades profundas, iluminadores del mundo. Sin embargo, Tolstoy finalmente se dio cuenta de que, por cada idea defendida por un gran escritor, existía otro que la contradecía por completo. Así que comenzó a preguntarse cómo cualquiera de esas personas podía realmente ser árbitro de la verdad si ni siquiera estaban de acuerdo entre sí sobre esa verdad. León observó que sus colegas tendían a rodearse únicamente de quienes los elogiaban y rechazaban a quienes no lo hacían. De ese modo, cada artista terminaba creyéndose correcto. Con el tiempo, su fe en el arte como fuente de sentido terminó por derrumbarse. Entonces comenzó a mirar hacia el concepto de progreso. Vivir era avanzar, y en ese avance uno podía encontrar realización. Él creía que formaría una familia, crearía una vida maravillosa y, simplemente, progresaría. Pero años después, viajó a París, y allí presenció una ejecución pública. La cabeza de un prisionero cayó en una caja. Ese momento lo llevó a cuestionar profundamente la idea de progreso. La desilusión siguió con la muerte de su hermano, Nikolai, quien era un hombre amable e inteligente. Según Tolstoy, Nikolai nunca comprendió por qué vivía, por qué sufría ni por qué moría. Frente a esa realidad, ¿de qué servía el progreso? Aún así, aferrándose a esa idea, León comenzó a enseñar a jóvenes campesinos en Rusia, pero pronto comprendió que era inútil. Él mismo no poseía aquello que ellos necesitaban aprender,
no podía identificar qué conocimiento les daría una vida mejor ni más plena. Todas estas experiencias se cristalizaron en un periodo profundo y oscuro de depresión. Tolstói siempre había pensado que el sentido de la vida y la muerte eventualmente se le revelaría, pero ahora le quedaba claro que eso no iba a suceder. Estas preguntas aparecían una y otra vez en su mente. De hecho, en Confesión, las compara con pequeños puntos negros. Al principio eran pocos y distantes, pero poco a poco se unían hasta formar una mancha oscura imposible de ignorar. Eran, decía, como una enfermedad ignorada por un paciente. Los síntomas aparecían cada vez con mayor frecuencia, hasta convertirse en un sufrimiento continuo. Y entonces, de pronto, el paciente descubre la verdad. Lo que parecía una enfermedad leve era en realidad la muerte. Podemos decir generalmente que Tolstói era un intelectual reconocido y tenía acceso a todo el conocimiento existente. Ninguna biblioteca le negaba entrada y podía conversar con los hombres más sabios del mundo. Y aún así, no encontró respuestas. En cambio, atravesó una profunda depresión, acompañada de pensamientos suicidas. Podemos decir que la idea de morir llegó a presentarse como una posibilidad constante y casi cotidiana. Para evitar actuar sobre esos pensamientos, retiró todas las cuerdas de su habitación y dejó de cazar con armas. Describe ese periodo como haber escalado una gran cima, había alcanzado el máximo éxito posible, había llegado a lo alto esperando una vista deslumbrante, pero solo encontró un paisaje vacío y desolado. Con el tiempo, llegó a una nueva conclusión: no era que no tuviera respuestas sobre la vida y la muerte, sino que esas preguntas simplemente no tenían respuesta. En Confesión, él concluye que existen 4 formas de vivir, al menos para alguien de su clase. La primera es la ignorancia. Hay personas que, por alguna razón, nunca se ven perturbadas por estas preguntas. Pero, según su visión, una vez que empiezas a pensar en ellas, no puedes dejar de hacerlo. No hay vuelta atrás. La segunda es el epicureísmo. Lo define como ser consciente de la muerte y sus consecuencias, pero aún así, disfrutar la vida. Cita la idea de hacer todo lo posible mientras se tenga fuerza, ya que en la muerte no hay acción ni conocimiento. León sostiene que la mayoría de las personas vive así, pero considera que es una postura moralmente defectuosa. Estas personas experimentan más cosas buenas que malas, y por una especie de ceguera moral, olvidan que sus privilegios son pura suerte. Olvidan que no todos pueden ser como el rey Salomón, con sus palacios, riquezas y placeres. Por cada palacio, hay miles de hombres que lo construyeron. La misma suerte que convierte a alguien en rey puede, al día siguiente, convertirlo en esclavo. Además, dice que estas personas tienen una imaginación limitada que les permite olvidar la muerte, olvidar que todo lo que disfrutan será destruido. En ese sentido, no son muy diferentes de los ignorantes. Y una vez que uno ve el problema moral en este estilo de vida, tampoco puede regresar a él. La tercera opción es el suicidio. Si no te gusta la habitación, sal de ella. Sin embargo, él reconoce que no tiene la fortaleza emocional necesaria para llevarlo a cabo. La cuarta opción es la única en la que encuentra cierto consuelo: simplemente vivir. Reconocer que todo será destruido, que uno mismo morirá, pero seguir avanzando de todos modos, sin importar cuán doloroso, absurdo y vacío parezca todo. Tolstói escribió esto en medio de una profunda depresión, por lo que considera esta opción completamente miserable. Sin embargo, aquí surge una discrepancia. No se trata de elegir no estar de acuerdo, sino de no tener alternativa. No hay interés en el suicidio, no existe forma de comprender la muerte. Por lo tanto, es inevitable, esa pregunta permanecerá sin respuesta. Así que lo único que queda es encontrar sentido en la vida, en la experiencia misma de vivir. Cuando los pensamientos sobre la muerte aparecen, lo único posible es buscar sentido en lo cotidiano y no quedarse atrapado en el futuro. Amigos, familia, trabajo, ocio. Esas son las cosas que componen la vida, por más frágiles que sean frente a la muerte. Porque la alternativa puede ser aún peor: dejar que la conciencia de la muerte distorsione toda la vida, o bien ignorarla por completo y vivir sin reflexionar sobre ella. Para León Tolstói, ambas actitudes representan, en distinto grado, una forma de autodestrucción. La muerte de Iván Ilich puede leerse como un complemento perfecto de Confesión. La obra narra la historia de Iván Ilich,
un funcionario judicial que se lesiona al colgar unas cortinas en su casa. El dolor empeora progresivamente hasta que un médico le informa que la herida es terminal y que va a morir. La novela cuenta la historia de la muerte de Iván, de hecho, comienza con su funeral. Desde las primeras páginas, el lector sabe que nada podrá salvarlo. Iván pasó su vida como un escalador social y un hombre obsesionado con su carrera, y en su lecho de muerte, comprende las consecuencias de esa vida. Poco a poco, Iván se da cuenta de que ignoró la muerte y vivió una mentira profunda. Una vida sin examinar la muerte se derrumba cuando ésta se vuelve inminente, como un niño que colapsa ante el castigo. Iván ocultó la muerte de sí mismo, y con ello, también ocultó la vida. En las primeras etapas de su enfermedad, solo desea volver a vivir como antes, regresar a cuando todo era agradable. Pero al recordar esos momentos desde su lecho de muerte, se da cuenta de que han perdido su valor. Dice que esos placeres se desvanecen en la insignificancia, todos excepto los recuerdos más tempranos de su infancia, cuando aún no estaba condicionado por expectativas sociales. Entonces surge una idea inquietante, y esta es que tal vez no vivió correctamente. Se pregunta, ¿cómo puede ser? Hice todo lo que se esperaba de mí. Y en esa pregunta aparece la verdad, vivió para satisfacer las expectativas de otros. A veces en un sentido cercano, empleadores, colegas, y otras en un sentido más amplio, las ambiciones que la cultura le impuso, riqueza, estatus, apariencia. Desde joven, cometió actos que le parecían despreciables, que le generaban rechazo hacia sí mismo. Pero esos actos eran considerados normales e incluso admirables por los demás. Con el tiempo, él mismo adoptó esos valores. Su vida cumplió con todas las expectativas sociales, ganó aprobación y reconocimiento. Pero, como escribe Tolstói, su mayor tormento, uno que ni el opio podía aliviar, era la siguiente pregunta: ¿y si toda su vida había estado equivocado? Finalmente, Iván acepta esa posibilidad, pero ya es demasiado tarde. En su lecho de muerte, está completamente solo, una soledad profunda, independiente de la presencia física de otros. Tolstói describe aquí, por cierto, una soledad más radical que cualquier otra imaginable. Su muerte, determinada por la forma en que vivió, se convierte en una experiencia de aislamiento, se siente rodeado únicamente por una compañía superficial. En un momento, desea desesperadamente llorar, ser consolado, que alguien lo acompañe en su dolor como a un niño. Pero en lugar de eso, un colega entra a preguntarle sobre un asunto legal. A su alrededor, todos actúan como si no estuviera muriendo. Tolstói escribe que esa mentira, externa e interna, envenenó sus últimos días. Cuando finalmente llega la muerte, Iván pide perdón a su familia, llora, suplica, y solo entonces logra morir en paz. Pero su funeral revela, en un último golpe, la verdadera naturaleza de su vida. Los asistentes no lloran, ni se percibe un duelo sincero. Más bien, predomina el interés propio. Algunos piensan en ascensos, otros en herencias, otros simplemente se sienten molestos por la incomodidad del evento. Muchos incluso experimentan una especie de alivio, el alivio de no ser ellos quienes han muerto. La muerte de Iván muestra que una vida mal vivida no solo intensifica el horror de la muerte, sino que puede crearlo. Y así, la respuesta a la muerte no se encuentra en lo que ocurre después, ni durante, ni en por qué morimos, sino en cómo vivimos. Tal como aprendemos de Albert Camus, solo existe un problema filosófico realmente serio: el suicidio.